las cargas positivas pasan hacia adentro y las negativas momentáneamente salen. Recuerden que ese intercambio iónico o de cargas eléctricas va a estar facilitado o va a estar dado en relación a canales que van a difundir de una manera simple, es decir, rápidamente, sin mediar energía, como canales que requieren un gasto energético, el ATP. Las famosas bombas sodio-potasio, la ATPasa sodio-potasio, por ejemplo. Recuerden que en el caso particular de las neuronas, por ser unas células de alta excitabilidad, es decir, que están constantemente descargándose, descargas eléctricas, son células que requieren un alto potencial o un alto consumo energético. Luego, entonces, requieren un alto número de mitocondrias en su interior, porque de ahí se obtiene la energía. Y obviamente el sustrato energético que requieren, pues está dado de la glucosa. A diferencia del músculo estriado y del tejido graso pardo que tenemos en el abdomen, la lonjita de la felicidad, las neuronas o el sistema nervioso central en general no tiene reservas energéticas de glucógeno ni de grasa, de triglicéridos. Entonces la neurona depende totalmente de lo que le llega de oxígeno y lo que le llega de glucosa a través del torrente sanguíneo. Por eso es muy importante que, pues, obviamente nuestro sistema circulatorio esté al 100%, o sea, funcionando perfectamente bien, para que este gasto cardíaco, que recuerden que es el volumen de sangre por minuto expulsado, pues llegue adecuadamente al corazón, al cerebro, perdón. Y obviamente, pues, se nutre y se oxigena ese cerebro. O como dicen en la calle, nos llega oxígeno a la azotea, ¿no? Finalmente. Entonces, ya vieron, esa es la característica en general de las neuronas, altamente excitables. La excitación va a ir en un solo sentido, es decir, no se va a regresar en condiciones normales. En condiciones patológicas, pues obviamente el estímulo eléctrico va a ser altamente, va a estar desordenado, y un ejemplo clásico pues es la epilepsia. También vimos que esa potencial de acción que se va a propagar en el axón va a ir viajando de dos maneras. Una manera saltatoria sobre los nodos de Rambier y una manera directa sobre el axón. Recuerden ustedes que cuando es por respuesta saltatoria es mucho más rápido y de hecho es como se propaga el impulso eléctrico en realidad de manera saltatoria. Mientras que yéndose por el axón de manera directa, el estímulo es un poco más lento, pero finalmente llega. O sea, finalmente hay esa propagación. Y cuando llega a la placa sináptica, recuerden ustedes que es ahí donde va a haber una serie de fenómenos bastante interesantes, en donde se va a despolarizar la membrana axonal, en este caso ya de la placa sináptica, y va a liberarse vesículas, como lo vemos en esta imagen ahorita nomás de recordatorio. Estas vesículas están cargadas de segundos mensajeros o neurotransmisores. Obviamente cuando se liberan por exocitosis, van a liberar a neurotransmisores, que ya vimos ayer algunos ejemplos, y estos neurotransmisores van a estar volando, vamos a decirlo así, o van a estar en este medio, en la hendidura sináptica, que es este espacio que existe entre la sinapsis y la placa sináptica. Entonces estos segundos mensajeros o neurotransmisores van a estar flotando, pero se van a unir inmediatamente a receptores que están en la membrana. Me voy rápidamente, vamos a darle un poco de volumen a esta diapositiva, a esta imagen. Se dan cuenta que los neurotransmisores están flotando, pero se unen a los receptores de la placa sináptica que está aquí. Y obviamente cuando se unen, empieza a haber un intercambio iónico. Y ese intercambio iónico, ¿cómo se va a traducir? Como una despolarización dentro de esta membrana celular ahora. Una vez que ocurre este funcionamiento, es decir, que ya se despolarizó esta membrana y que ya se cumplió, ya sea la función, ya sea contracción muscular o una glándula, por ejemplo, entonces tiene que haber enzimas que están en esta hendidura sináptica. Ejemplo, ponen la colinesterasa, que obviamente esta colinesterasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a destruir a la acetilcolina, que es en este caso.
Si se perpetuara la acción de la acetilcolina, esta membrana se estaría despolarizando, y el problema radicaría en que se estaría repitiendo constantemente el potencial de acción hasta cansar a la célula. Y eso sí sería un problema desde el punto de vista fisiológico. Por eso existen estas enzimas que se llaman colinesterasas, aquí, por aquí anda su nombre, aquí está colinesterasa, que es la que se encarga de degradar a la acetilcolina. Eso es muy importante. En cada hendidura sináptica se degranula, o las vesículas arrojan al neurotransmisor, pero siempre van a existir enzimas que una vez que cumpla la función el neurotransmisor, van a degradar a este neurotransmisor. Precisamente es un mecanismo de protección que tienen la placa neuromuscular a sí misma. Entonces vean qué interesante y sobre todo qué maravilloso es, la misma naturaleza nos autorregula en ese sentido. Entonces vamos a ir un poquito más rápido, ya vimos esta parte de los aminoácidos. No, es precisamente aquí donde nos quedamos, donde ayer ya empezaba a irme en automático, precisamente. Y fue por acá más o menos donde ya empecé ayer a disvariar un poco. Bueno, déjenme, vamos a agrandar un poco la imagen. ¿Ya la ven, doctores? Sí, se ve. Aún no. Sí, igual. Pero se ve chiquita. Todavía se ve pequeño. Se ve chiquita. A ver, denme unos minutos. A ver, voy a salir un momento. A ver, denme un minuto, jóvenes. ¿Ven la presentación? Sí la vemos, pero sigue en pequeño. En pequeño. Ok, hasta ahí estamos bien. Vamos a ver. ¿Ya la ven en grande? Ya. Ok, ya está toda la pantalla. Ya está toda la pantalla. Muy bien. Entonces, chicos, jóvenes, recuerden ustedes, los neurotransmisores finalmente son moléculas o son sustancias químicas, ya no son solamente iones, como en estos casos. En esos casos, los iones no pueden ser considerados neurotransmisores. ¿Por qué? Porque son moléculas muy sencillas. Si se dan cuenta, solamente es de a una, cuando mucho de a dos. Sin embargo, ya los neurotransmisores son más elementos moleculares, mejor organizados, mejor estructurados y que tienen una característica particular, que van a tener un receptor. Si ustedes se dan cuenta, si ya vieron endocrino, fisiología o bioquímica de endocrinología, les habrán dicho que toda molécula proteica tiene un receptor extracelular. Todos los neurotransmisores, por ser moléculas polipeptídicas, es decir, formadas por aminoácidos y por iones, a final de cuentas van a tener un receptor que está adosado, se encuentra sobre la membrana celular. A diferencia de los esteroides, que por su naturaleza lipídica y polar, esos sí pueden atravesar la membrana celular, llegan al citoplasma en donde está el receptor y de ahí el receptor con la hormona esteroidea se van al núcleo celular y entonces sí, se expresan proteínas que son necesarias o que son estimuladas por los esteroides finalmente. En el caso de los neurotransmisores, recuerden, chicos, son sustancias químicas que interactúan con un receptor, ya sea inotrópico, es decir, por un ion, o metalotrópico, que es decir, ya es un receptor propiamente. Y esa característica es que tanto ya sea por ionotrópico o metabolotrópico, van a abrir canales iónicos, o sea, siguen perpetuando o siguen dando pie a la despolarización de la membrana celular. Entonces, tengan mucho cuidado porque finalmente se puede despolarizar por intercambio de cargas eléctricas, como lo vimos ayer, pero también se puede despolarizar por unión de receptores a nivel de la membrana plasmática. Vean ustedes, jóvenes, que finalmente este es un receptor
es lo que está representando, y esta G y esta E es el gasto energético que se requiere finalmente. Aquí es donde tenemos las famosas bombas, las ATPasas, sodio y potasio, por ejemplo. Y obviamente también vamos a tener sustancias, los neurotransmisores, ¿cómo se llama? El potencial de acción a través de un receptor. Y los neuromoduladores son aquellas sustancias químicas que cuando interactúan con receptores metabólicos o metabolotrópicos regulan la transmisión sináptica. Si se dan cuenta, es muy parecida la definición. Este estimula y este regula. Finalmente, lo importante de esto, déjenme poner un poco de silencio al celular, finalmente a esto, lo que busca es que esta respuesta de propagación excitatoria eléctrica sea modulada o sea ordenada. Aunque sea una estimulación eléctrica rapidísima y continua, finalmente el organismo busca la manera de regularse a sí mismo. Y este es uno de los mecanismos, tanto los neurotransmisores como los neuromoduladores. Todos los neurotransmisores pueden llegar a ser neuromoduladores dependiendo del sitio en donde se encuentren y el órgano al cual interactúan, ya sea estimulándolo o inclusive inhibiendo secreciones o inhibiendo movimientos. Todo depende de lo que del órgano en cuestión y de la situación en cuestión. Vean ustedes, ya vimos un poquito de ayer, vimos aminoácidos, o sea, finalmente la gran mayoría de los neurotransmisores y neuromoduladores derivan de los aminoácidos. Los excitatorios como el glutamato y el aspartato, pues obviamente, ¿qué es lo que van a compartir? Tanto cadenas amoniacales como grupos oxidilos, OH y grupos carbonos. Y los inhibitorios, como la glicina y el ácido gamma aminobutírico, igual van a compartir el grupo amonio terminal, que es muy característico en todos los aminoácidos, y obviamente aquí su naturaleza va a ser diferente. Este tiene un radical hidrógeno, mientras que el GABA no tiene ningún radical hidrógeno libre o todavía libre como en este caso. Entonces, su naturaleza química les permite en algunos momentos, aunque sean aminoácidos, ser tanto excitatorios o inhibitorios. Veamos, el glutamato está muy relacionado con lo que es el ciclo biológico o el ciclo de vida de las células en general, y también está muy relacionado con lo que le llamamos la plasticidad sináptica, es decir, el aprendizaje y memoria. El concepto de plasticidad estuvo muy de moda en los años 90, yo estaba también como ustedes estudiante, en donde algunas teorías proponían en que las neuronas se regeneraban. Realmente no se regeneran. En realidad, gracias al glutamato, que es un aminoácido excitatorio, lo que pasa es que va creando nuevas sinapsis y que ocupan de momento el espacio de las neuronas que fallecieron por X o Y causa. Entonces, no es que nazcan nuevas neuronas, es que las que se encuentran en la periferia empiezan a crecer y empiezan no a crecer, sino a propagar sus dendritas y axones y ocupan el lugar del grupo de células neuronales que fallecieron de alguna manera. Y si se dan cuenta, en situaciones patológicas, ya sea la deficiencia o la ausencia del glutamato, está relacionado con algunos episodios de epilepsia, con eventos de hipoxia, isquemia, es decir, enfermedades cerebrovasculares, coágulos en la cabeza, como le dice la gente, enfermedades neurodegenerativas como la corea de Huntington, el Alzheimer, en donde existe degeneración progresiva de los axones, no de la mielina, sino de los axones. Y esto obviamente va dando el cuadro característico, por ejemplo, en los pacientes con Alzheimer, de olvidos. Todo lo demás en ellos está bien, pero los pacientes con Alzheimer no recuerdan qué fue el día de ayer, y eso es en el mejor de los casos. En el peor, ni siquiera saben cómo se llaman, ni siquiera saben quiénes son sus familiares, qué estamos haciendo aquí, están ya totalmente desconectados de la realidad. Corea de Huntington
Recuerden, jóvenes, la palabra corea deriva del griego y significa baile. Coreografía, descripción del baile. Entonces, la corea es un tipo de movimientos anormales que simula un baile y el nombre de Huntington fue de la persona que lo describió. Entonces, son movimientos anormales del cuerpo que asemejan a una danza. Por eso le pusieron este nombre, Corea de Huntington. Y obviamente tenemos aquí la cuestión que el glutamato tiene 3 tipos de receptores inotrópicos y hasta 8 tipos de receptores metabolotrópicos. Esto ya son cosas un poquito más de investigación molecular. En la práctica diaria, mientras ustedes aprendan qué es un aminoácido excitatorio, nos ayuda bastante. Vemos un neuromodulador, que en este caso es un neuromodulador inhibitorio, y en este caso es el ácido gamma-aminobutírico, el famoso GABA. Y obviamente el GABA está muy relacionado, tiene muchas relaciones a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, está muy relacionado con los procesos de movilidad y de aprendizaje. Entonces, ya sé, la ausencia del ácido gamma-aminobutírico nos va a dar problemas de aprendizaje, problemas para poderlos concentrar y de retener la información. Seguimos con lo mismo, trastornos psiquiátricos donde se ve alterado, la Corea de Huntington, epilepsia y estados de ansiedad, en donde el paciente, aunque esté aparentemente atento, no retiene la información. Entonces es muy importante que veamos las situaciones clínicas que estamos abordando en las personas. Vean ustedes, igual los receptores del ácido gamma-aminobutírico tienen receptores A y receptores B, receptores A y B de GABA. Y obviamente estos receptores van a ser, ya sea según la función, van a ser inotrópicos, es decir, van a favorecer el paso de iones, o metabolotrópicos. ¿Por qué? Porque van a requerir un gasto energético. Y ionotrópicos es que solamente favorecen el paso de los iones sin mayor problema. Y metabolotrópicos es que va a entrar esos iones, pero a expensas de un gasto energético, de una bomba. Esa es la diferencia entre uno y otro. Finalmente, los dos canales o los dos elementos van a favorecer el paso de iones hacia el interior de la célula. La acetilcolina, creo que ese es uno de los más estudiados y muy bien conocidos a nivel del sistema nervioso central. Recuerden que la acetilcolina va a tener receptores en todo nuestro cuerpo, sobre todo en el sistema nervioso periférico, en las famosas cadenas simpáticas y parasimpáticas. Vamos a ver que tiene receptores muscarínicos y que tiene receptores nicotínicos. Entonces, algunos van a estimular y otros van a inhibir ciertas acciones de nuestro cuerpo. Pero vean ustedes, las vías nerviosas que utilizan la acetilcolina como neurotransmisor reciben el nombre de fibras colinérgicas. Está perfecto, son fibras excitatorias. Obviamente a nivel, todo depende. Recuerden ustedes que acetilcolina la tenemos también en el sistema nervioso periférico y lo tenemos en el intestino, en las placas de Meyer, en el plexo de Auerbach, está también la acetilcolina. Y ahí, a nivel del sistema nervioso periférico, a nivel del tracto intestinal, en los plexos mientéricos, ahí lo que va a funcionar va a ser como neurotransmisor para la movilidad intestinal. Sin embargo, a nivel del sistema nervioso central está relacionado con procesos de aprendizaje, de la memoria y del sueño, sobre todo en la fase de movimientos oculares rápidos. Entonces vean ustedes que aunque son neurotransmisores, todo depende del sitio en donde se encuentren específicamente. Obviamente aquí vemos que las alteraciones de este neurotransmisor pues nos va a dar enfermedades crónico-degenerativas de tipo Alzheimer, miastenia gravis, entre otras. Aquí en el esquema, pues todo el cerebro en realidad tiene interacción con la acetilcolina. Pero sobre todo en las partes anteriores, lo que es el prosencéfalo, mesencéfalo, lo que es el tallo cerebral, tálamo, hipotálamo. Vamos a ver esto más adelante. Vean ustedes, acetilcolina a nivel del sistema nervioso central es un neurotransmisor que va a favorecer el intercambio de información entre neuronas.
Pero si nos vamos al sistema nervioso periférico, o sea, a la periferia, vamos a ver que a nivel del sistema nervioso, la acetilcolina va a ser un neurotransmisor que va a favorecer la contracción muscular, en este caso el músculo estriado. Entonces vean ustedes lo que platicábamos el día de ayer, nuestro cuerpo neuronal, nuestro soma, nuestras dendritas, nuestro axón con sus vainas de mielina y sus nodos de Rambier, y recuerden que va a llegar hacia lo que es la placa neuromuscular, y aquí tenemos la sinapsis. Entonces, ya como el ejemplo vimos, llega la respuesta saltatoria y va a degranular a estas vesículas que se encuentran ya previamente formadas y van a degranularse o por un mecanismo de exocitosis va a ser arrojada la acetilcolina. La acetilcolina tiene receptores en la placa neuromuscular, en esta parte, van a adherirse acetilcolina con su receptor y entonces van a abrir canales iónicos, y esos canales iónicos van a permitir el intercambio de sodio, potasio, cloro, todos estos elementos que ya vimos, y por ende va a verse una respuesta excitatoria sobre esta membrana, sobre esta placa neuromuscular en este caso, y a final de cuentas va a favorecer la contracción muscular. El sarcolema va a haber contracción, relajación de las fibras sarcolémicas de ese músculo. Muy bien, jóvenes. Vean ustedes que acetilcolina va a tener dos tipos de receptores. Esos tipos de receptores que tenemos, que los tenemos nosotros, finalmente van a recibir nombres o recibieron nombres en relación de otro tipo de sustancias que estimularon a estos receptores. Acetilcolina tiene receptores en nuestro cuerpo de tipo nicotínicos y tiene receptores de tipo muscarínicos. Estos receptores, ¿cómo se dieron cuenta que existen? Precisamente se dieron cuenta que cuando inyectaban acetilcolina y veían algunas reacciones, se daban cuenta que tenían efectos como la nicotina. Y cuando daban precisamente acetilcolina a estas personas, también se dieron cuenta que existían efectos de tipo muscarínico. Entonces, se dieron cuenta o lo plantearon de la siguiente manera, de que tanto teníamos efectos del tabaco, tenemos receptores para el tabaco nosotros, por eso este tipo de receptores, pero también tenemos receptores para manita muscarina, un tipo de hongo alucinógeno. Entonces, los efectos muscarínicos y nicotínicos van a estar dados por la estimulación de acetilcolina. Esto, obviamente, vamos a verlo en el sistema nervioso periférico. Se ve más predominantemente, y en las vías del tallo cerebral y del puente y mesencéfalo. Un poquito más adelante veremos esto. A ver, chicos, voy a salir un momentito. Denme un minuto, voy están tocando.
He vuelto, jóvenes, a ver, déjenme ver. ¿Ven la presentación? Sí, sí se ve. Ok. ¿Ya se ve grande? Ya. Sí, ya Sí, Oscar. Ok, Sí, sí se ve. ok, ahí va muy bien. Bueno, un poco de agua para remojar la garganta. Entonces, vean ustedes, también la acetilcolina va a tener otro tipo de efectos. Por ejemplo, relacionados con atropina y el famoso curare, que son efectos atropínicos y obviamente van a tener su, ¿cómo se llama? Su manifestación clínica, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Y vamos a ver un poquito de la atropina en relación a oftalmo. Cuando tenemos atropina, va a estimular la liberación de acetilcolina y obviamente vamos a tener una respuesta característica dependiendo. Pero vean ustedes que la acetilcolina tiene varios receptores y tiene varias respuestas dependiendo de estos receptores. Por eso, cuando estudiamos receptores o neurotransmisores, la acetilcolina siempre es el que nos da mucho dolor de cabeza, porque a diferencia de los otros que nomás tienen cuando muchos dos receptores, este tiene 4 y todos todos son importantes finalmente. Bueno, entonces vamos a ver que existen también otro tipo de moléculas proteicas, finalmente son proteínas que se forman y esas proteínas derivan de aminoácidos. Y como vemos aquí en el nombre, monoaminas o aminas biógenas o endógenas son sustancias que son producidas en nuestro propio organismo, básicamente derivan de la tirosina y en este sentido vamos a ver que dopamina, noradrenalina y adrenalina o epinefrina, como también se le conoce, son de las sustancias propiamente endógenas. Si ustedes se dan cuenta, noradrenalina y adrenalina son excitatorias y dopamina es inhibitoria. Sin embargo, todo depende en dónde se encuentre, como vuelvo a repetir. Noradrenalina y atropina en el sistema, por ejemplo, cardiovascular, van a provocar taquicardia y van a provocar vasoconstricción. Pero a nivel del sistema gastrointestinal, van a provocar relajación del músculo liso. Entonces hay que tener mucho cuidado a qué nivel y en dónde nos estamos refiriendo. La misma molécula puede tener diferentes efectos en diferentes órganos. Serotonina, evidentemente, es un neurotransmisor excitatorio o la famosa molécula de la felicidad, que mientras todas estas moléculas, noradrenalina y adrenalina, son moléculas que te van a mantener alerta, que te van a mantener despierto, activo, reactivo al medio, precisamente por los receptores serotoninérgicos que tenemos y que la serotonina pues, es el ejemplo clásico. Entonces, junto con estos dos, serotonina, te mantiene atento. Pero, ¿qué pasa en los estados depresivos en donde no hay serotonina o tienes ausencia de tus receptores de serotonina? Pues vas a estar todo decaído, de capa caída, triste, melancólico. Y de ahí, pues, ¿qué es lo que tienes? O te ayudan un poquito con psicoterapia o tienes inhibidores de la recaptura de serotonina, que lo que hacen es perpetúan el efecto de la serotonina a nivel, en este caso, del sistema nervioso central. Pero vean ustedes que finalmente son aminoácidos y todos derivan del anillo tirosínico, que es este. Entonces, no pierdan de vista esa parte, jóvenes. Vean ustedes, jóvenes, esto es una representación esquemática de los pasos metabólicos que hay desde la tirosina hasta llegar a adrenalina y obviamente las enzimas que intervienen para el metabolismo. Todas estas moléculas, tirosina, L-dopa, dopamina, noradrenalina, adrenalina, todas son excitatorias. Obviamente, insisto, dependemos en dónde nos encontremos para qué lo queremos. Y dopamina a nivel del sistema nervioso central te mantiene tranquilo, relajado, hasta durmiendo. De ahí que en algunas ocasiones el término de que está bien dopado es sinónimo de que está bien drogado, está bien dormido, está bien, hasta parece que está dopado, decimos. Precisamente por esto, porque la dopamina es un neurotransmisor inhibitorio, mientras que adrenalina y noradrenalina
son excitatorios junto con tirosina. Vean ustedes, jóvenes, si ya recuerdan sus clases de endocrinología, tirosina es la molécula madre de las hormonas tiroideas, de la T3, de triiodotironina y de tetraiodotironina. Entonces, por eso tienen muchas manifestaciones comunes las hormonas tiroideas y las catecolaminas, como también se llama adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Bioquímicamente hablando, están compuestos del mismo anillo tirosínico. Bioquímicamente hablando, sus receptores celulares son muy similares y clínicamente hablando, los dos te provocan la misma respuesta: taquicardia, diaforesis, piloerección, hipertensión. O sea, todas las respuestas de tipo adrenérgicos también las va a provocar la tirosina y las hormonas tiroideas en general. Por eso el cuadro clínico entre una feocromocitoma e hipertiroidismo es igualito. No puedes distinguirlos a veces nada más con la pura clínica. Tienes que hacer la diferenciación bioquímica. Pero bueno, aquí está la explicación en ese sentido. Dopamina. Vean ustedes los sistemas en que actúa la dopamina. Entonces, son sistemas dopaminérgicos y todos estos sistemas en general van a tener efectos ya sea sobre los movimientos, ya sea sobre el estado de sueño-vigilia, el sistema límbico, y ya sea sobre la atención y motivación y emociones que tenemos, es decir, en la corteza, en el sistema límbico y en el sistema nigroestriado. Entonces vean, por ejemplo, cuando falta la dopamina, ¿qué es lo que pasa con los movimientos de las personas que tienen el problema de la dopamina, de ausencia de dopamina? Van a tener problemas de Parkinson. Entonces, esos movimientos finos que están regulados van a quedar desordenados, van a quedar sin freno. Y entonces el paciente empieza primero a tener bradicinesia, es decir, se empieza a mover poquito y empieza a tener un temblor fino distal muy característico. Eso lo único que te dice es que falta la dopamina. En el sistema límbico, evidentemente, cuando falta la dopamina, ¿qué va a pasar con esos pacientes? Van a estar somnolientos, adormilados, y en el caso del Parkinson, si tú los ves, da la impresión de que están como abotagados, dormidos, tienen una cara inexpresiva, como no tener una emoción, ninguna emoción en ese momento. Y así te lo dicen los libros de fisiopatología neurológica. Y obviamente los pacientes con alteraciones de la dopamina van a tener problemas emocionales, van a estar con problemas depresivos, van a estar con eventos paranoides, van a estar con déficit de atención, van a tener problemas en la memoria. Entonces, si se dan cuenta, tiene muchas implicaciones un neurotransmisor. En este caso es un neurotransmisor inhibitorio o modulador. Noradrenalina es todo lo contrario, vean ustedes, actúa a nivel receptores adrenérgicos. Y recuerden, jóvenes, que receptores adrenérgicos, tenemos receptores adrenérgicos alfa y beta, y todavía nos complican la vida cuando nos ponen alfa 1 y alfa 2, o beta 1 y beta 2. Todavía nos complican la existencia en ese sentido. Lo importante aquí, jóvenes, es que número 1, recuerden que existen receptores alfa y beta. 2, recuerden ustedes que puede haber todavía subdivisiones y que de esas subdivisiones muchas respuestas van a estar imbricadas. Es decir, hay receptores alfa 1 y alfa 2 que las funciones son muy similares. Y los beta 1 y beta 2 también tienen funciones muy similares. Entonces, nada más memoricen de que existen receptores alfa y beta adrenérgicos y con eso ya tienen pues el 75%. Y el otro 25% ya tendrían que profundizar en los receptores alfa 1, beta 1, alfa 2 y beta 1 y beta 2. Ya es un poquito más fácil. Y obviamente vean ustedes que a nivel del sistema nervioso central, noradrenalina nos va a favorecer los estados de atención o de vigilia, es decir, te va a ayudar a estar despierto. Te va a ayudar al aprendizaje y a la memoria, es decir, como vas a estar atento, vas a estar listo para cachar toda la información que te llegue, pues toda la vas a aprovechar o la vas a asimilar.
esa información o ese conocimiento a la larga se va a transformar en recuerdo, y ese es como la forma en cómo se almacenan todo el conocimiento que tenemos, en recuerdo. Lo que sí tiene noradrenalina y también adrenalina es que te da mucha hambre. Cuando estás en una etapa de hipervigilancia y hiperestimulación, te da mucha hambre. Entonces el gasto energético que te provoca adrenalina y noradrenalina es muy alto. Aquí hay una discordancia o hay un poquito de momento de duda. ¿Por qué las personas, y sobre todo mujeres, esto se ve más en mujeres, no en hombres, por qué en mujeres, cuando están deprimidas, uno esperaría que se les fuera el apetito? Más sin embargo, en algunas mujeres, la depresión se manifiesta comiendo, cuando en realidad deberían estar con un estado adrenérgico elevado para estar teniendo una ingesta alta de alimentos. Y al contrario, la ausencia de dopamina, perdón, en los estados depresivos, el paciente se le va el apetito. Pero sí ocurre ese fenómeno muy curioso en las mujeres, que las mujeres en un momento de los cuadros depresivos empiezan a comer, a comer, a comer y a comer. Y suben de peso a final de cuentas. ¿Y qué es lo que pasa en los hombres cuando están deprimidos o están con estados de depresión? Pueden simular cuadros anginosos, es decir, pueden simular cuadros de infarto al miocardio. Eso sí lo explicaría adrenalina y no adrenalina, totalmente, eso sí lo explicaría los estados adrenérgicos. Pero en la mujercita todavía falta esa situación de por qué tendría tanta hambre cuando están en procesos de depresión. Muy bien. Vean ustedes, seguimos nuevamente con catecolaminas de tipo adrenalina ahora en estos momentos. Esta es más frecuente en relación a respuestas de tipo periférico, es decir, va a estar más relacionado, al sistema nervioso periférico, a la cuestión cardiovascular, intestinal, pero finalmente es una hormona o un neurotransmisor de tipo excitatorio. Te va a mantener alerta, te va a mantener activo. Serotonina, pues evidentemente es muy importante la serotonina. ¿Por qué? Porque va a estar relacionada con los efectos de alegría, del estado de ánimo. La ausencia de serotonina está relacionada también, y esta es la principal, vamos a decirlo así, importante, pues, en los estados depresivos. La ausencia de serotonina te va a llevar a la depresión. Obviamente también la ausencia de la serotonina te va a llevar a aumento en la ingesta. Ya vimos entonces por qué las mujercitas pueden tener en parte sus estados de ingestas elevadas. Y los hombres también pueden tener. Y hay una cosa interesante en serotonina, que vamos a ver también más adelante con los cannabinoides. La serotonina es una hormona o una sustancia que inhibe el dolor. Muy importante, jóvenes, porque en un momento determinado, en situaciones estresantes, un estrés intenso, en donde todas las hormonas excitatorias van a estar, y serotonina no es la excepción, van a estar elevadas. Cuando hay gentes que se llegan a lastimar o tienen heridas grandes, de momento no tienen dolor. Tal vez a muchos de ustedes les ha pasado que están metidos en una actividad X e involuntariamente se llegan a lastimar. Y ni siquiera te percatas que te cortaste o te lastimaste. Te das cuenta minutos después cuando ves que estás goteando sangre o te ves la herida y dices de momento, es que no me duele. Y sí es cierto, no nos duele. ¿Pero por qué? Porque hay tantas moléculas o neurotransmisores excitatorios en ese momento que lo que hacen es abolir la sensación de dolor. Eso es lo que pasa en esos momentos. Y evidentemente la serotonina es la molécula en donde interaccionan todos los antidepresivos, los inhibidores de la recaptura de la serotonina, sobre todo, como la fluoxetina. Este es el tratamiento de elección para los estados depresivos o de primera instancia. Hay muchos más, pero este es el, digamos sí que el más socorrido, el Prozac. Seguimos lo mismo. Ay, ¿por qué nos dan los estados de ánimo mucha hambre y nos aventamos los chocolatitos? Porque precisamente
parte de las moléculas que comparte el chocolate también tienen serotonina. Por eso, la serotonina también puede ser equipada como una hormona de placer. Y el chocolate no es la excepción. El chocolate en algunas personas, no en todas, porque obviamente todo depende de cada umbral y de las características moleculares de cada uno de nosotros, pero la serotonina va a tener interacción con algunas moléculas que están en los chocolates y por eso la sensación placentera que se tiene al comer los mismos. Obviamente ya, como les vuelvo a repetir, y les dije al inicio, son neurotransmisores bioquímicos, sí, totalmente de acuerdo, pero estos nos van a dar la pauta o nos van a hacer sentir bien también dentro del contexto social en donde nos encontremos. A lo mejor tú estás en un examen de neurología del sistema nervioso central y ¿sabes qué? Pues necesito recuperar energía en ese momento. ¿Por qué? Porque me quedé hasta las 3 de la mañana estudiando y estuve en ayuno. Un chocolate te va a ayudar a levantar el ánimo. ¿Por qué? Porque tienen muchas moléculas excitatorias y comparten similitudes con la serotonina. Entonces, de momento te vas a sentir tranquilo y te vas a sentir bien. Pero si estás en el contexto de cortejando a tu novia o a tu pareja o parejo, dependiendo ya todas cómo están las cosas en esta vida, entonces ahí la percepción de estas moléculas te va a dar una sensación placentera, una sensación de un bienestar muy grande. Y es la misma molécula de chocolate. Y estamos hablando del mismo neurotransmisor, serotonina. Entonces vean ustedes cómo los neuroexcitatores y neuromoduladores se van a adaptar también mucho en relación a la situación en que nos encontremos. Y aquí viene lo que les comentaba. Las gentes que han estado en campos de batalla o en situaciones estresantes, en donde ven sangre, en donde son lastimados, casi tipo Rambo, de que tantos balazos que le dan y ninguno ni siquiera le roza, o le dan tantas cuchilladas y todavía sigue peleando, sigue dando batalla, no está tan jalado de los pelos, pero Hollywood se pasa de listos. Es decir, no explican o no dan a pie la realidad de cómo son las cosas. Si bien es cierto que hay fibras para el dolor y el dolor algunas veces puede ser insoportable, a lo largo de la evolución humana o de la evolución desde el punto de vista biológico, nuestro cerebro ha logrado sintetizar o ha logrado producir sus propias sustancias endógenas, sus propios opioides endógenos, el sistema cannabinoide, como se llama en nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué se explica esto? Si tú tomas una molécula de morfina, una de heroína, una de codeína, que finalmente son derivados opiáceos, y te los tomas, los inhalas, te los comes, finalmente la vía por la cual la puedes administrar, obviamente vas a tener efectos de esa sustancia. Y eso es lógico, porque entonces ahí es donde se dieron cuenta que nosotros tenemos receptores endógenos. Y si tenemos receptores endógenos para para la morfina, que son receptores morfínicos, entonces se dieron cuenta que nosotros debemos de producir sustancias parecidas a la morfina. Por mucho tiempo no se supo cuál era el mecanismo o dónde estaba radicada esa situación, pero ese sistema actualmente se llama sistema cannabinoide en nuestro cuerpo. ¿Para qué nos sirve el sistema cannabinoide? Precisamente para esto, para protegernos del dolor. El dolor, como lo vamos a ver más adelante, jóvenes, no es una enfermedad o no es un malestar, es una sensación finalmente, pero es nuestro perrito guardián. Si tú tienes un perro que está cuidando tu casa, el patio, el perro lo único que va a hacer es que va a ladrar, pero no sabes si ladró porque entró una ardilla, o si ladró porque se movieron las hojas de los árboles, no sabes si ladró porque pasó alguien en la calle y nomás lo vio, o pasó otro perro y le empezó a ladrar. El perro nada más ladró. Y tú estás atento a que ladró el perro. A ti te toca averiguar por qué ladró ese perro. Lo mismo pasa con el dolor. El dolor existe porque es un mecanismo de defensa, no es un malestar, no es una enfermedad. Nos toca a los médicos averiguar, primero,
la naturaleza del dolor, y 2, el origen y la causa de ese dolor. Nuestro cuerpo va a hacer lo suyo y lo correspondiente. ¿En qué sentido? En que tenemos ciertas moléculas que nos van a ayudar a modular el dolor. Si el dolor no fuera modulado, la verdad es que todo el mundo ya nos hubiera muerto del dolor. Y como dicen por ahí las canciones, el dolor también la gente se muere. Si el dolor no es del todo controlado, las sustancias, los neurotransmisores entrarían en una etapa de hiperexcitabilidad tal que las mismas membranas celulares se agotarían de tanta excitación que tendrían. De ahí que por eso los sistemas endorfínicos cannabinoides existen en el ser humano. Y si se dan cuenta, tenemos 4 tipos de receptores para este tipo de moléculas que tenemos. Tenemos las endorfínicas, las encefalinas y las dinorfinas. Todas ellas comparten en común precisamente que controlan el dolor. Y por eso tenemos tantos receptores, porque finalmente son varios las moléculas que tenemos. Y todas se dieron cuenta de un derivado opiáceo. Esto, si se dan cuenta, no tiene mucho que se describió. Esto fue en los años 70. Ahora se dan cuenta por qué en las películas americanas o Hollywood ponen a personas heridas, y ahora sí que todavía sobre la herida, prácticamente una herida mortal, todavía se levantan y siguen peleando y no tienen ni siquiera una mueca de dolor. Precisamente por esto, porque llega a ser tan placentero esta situación que hasta las gentes lo describen así, que es una situación placentera. Y si quieren ver esto en vivo, sin necesidad de someterse a balazos y que te correteen o exponer tu vida, vete a una carrera de maratón. En una carrera de este tipo de larga distancia, los que son lo que tienen que correr más que un maratón, los ultramaratonistas, esas gentes corren más de 80 kilómetros. Entonces, todas las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas en esas gentes se movilizan de tal manera que cuando terminan de correr y tú los revisas, da la impresión de que están dopados, de que están totalmente servidos, pero por efectos de morfínicos. Y resulta que ni siquiera conocen la morfina, ni siquiera conocen la codeína, ni el Nuvain conocen. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que simplemente para protección del desgaste de las fibras musculares, recuerden ustedes que uno de los mecanismos del dolor es químico, y cuando tú haces un ejercicio exagerado como un ultramaratón, que el ultramaratón no es cualquier cosa, obviamente llevas a tus fibras musculares más allá del límite, porque empiezas a someterles primero a un metabolismo aeróbico intenso, y posteriormente te vas a un metabolismo anaeróbico, aeróbico primero intenso y después anaeróbico, y las llevas a una producción de lactato tan importante que el lactato por sí solo puede provocar dolor. Es un elemento ácido, y las fibras nerviosas que están en los músculos lo perciben y les causa dolor, pero siguen corriendo. ¿Y por qué siguen corriendo? Porque en ese momento también el sistema cannabinoide se empieza a funcionar. Y mientras van corriendo se van hidratando, y eso ayuda a que este lactato que se encuentra en el torrente sanguíneo empiece a disminuir. Y si por ahí tienen la oportunidad de orinar, pues también van sacando desechos de lactato a través de la orina. Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, todo esto es con la finalidad de proteger al organismo. Y estos son estos elementos inhibitorios o moduladores, en este caso para el dolor. Vean ustedes, ya lo que les estaba comentando, efectos reforzantes de analgesia y de sedación. Te quitan el dolor y es una sensación de bienestar que dices, ay, qué bonito se siente este viaje. Y también ustedes lo pueden percibir. No es necesario que te des tus toques de LSD, de ácido lisérgico, LSD, sino nada más con que hagas ejercicio, estás habituado a hacer ejercicio, vayas un poquito más allá de tu límite cotidiano y vas a ver cómo te sientes de bonito cuando estás con los efectos endorfínicos. Y aparte de que no te da dolor, es una sensación de bienestar muy, muy, muy bonita, la verdad. Y se los digo por experiencia, porque yo sí he estado bajo los efectos de estos, hago ejercicio regularmente,
Y entonces el efecto que se tiene es increíble. La verdad es que no le pides nada a la morfina. La verdad es que es increíble cómo trabaja el sistema cannabinoide. Y recuerden ustedes que también tenemos algunas sustancias lipídicas que vienen del ácido araquidónico, los famosos eicosanoides. Estos también comparten ciertas similitudes con el sistema endocannabinoide, por eso aquí están sus elementos, y también pueden modular y controlar lo que es el dolor. Entonces, finalmente se dan cuenta, existen muchísimos lípidos, o existen muchas sustancias que van a estar relacionadas con el sistema cannabinoide, del sistema cannabis. Y vean ustedes, la estimulación de los receptores cannabinoides 1, analgesia y sedación, o sea, no vas a tener dolor y vas a estar viajando en el espacio muy bonito. Te va a dar apetito y vas a estar muy contento, muy feliz. Obviamente, los cannabinoides bien empleados nos ayudan muchísimo a los efectos de las quimioterapias. En lo personal, jóvenes, yo tengo un paciente con codeína, porque pobrecito, la verdad es que está con unas náuseas y vómitos en relación con la quimioterapia por cáncer no de páncreas, de próstata. Está con la quimioterapia, entonces está con unos náuseas y vómitos a veces increíbles, y las diarreas llegan a ser a veces muy aparatosas. Ya para eso tiene tratamiento, pero para controlar esto pues, le dimos sus medicamentos de codeína, derivados codeínicos, y está bastante bien, aunque de momento también dice, doctor, siento que estoy volando. Y vean ustedes, doctores, este es un resumen, ¿eh? No crean que es todo las vías. Vamos a ver un poquito más adelante. De todas las interacciones que hay sobre lo que es el dolor, lo que es el dolor, recuerden que puede ser estimulado por quemarte, que sería un estímulo eléctrico, por un martillazo, que es un efecto mecánico, por un choque eléctrico, que es una descarga eléctrica, finalmente es un estímulo físico, pero finalmente vamos a tener estímulos, y cada uno de ellos tiene sus diferentes tipos de receptores. Vamos a hablar de ellos más adelante. Obviamente también tenemos que, a nivel muscular, tenemos receptores llamados usos. En las articulaciones vamos a tener receptores sinestésicos que nos van a decir cómo se encuentran nuestros brazos, nuestras piernas, nuestras articulaciones en el espacio. Es decir, si estamos sentados, si estamos parados, si estamos en cuclillas, si estamos con brazos cruzados, piernas cruzadas, con los dedos estirados, o sea, son estos mecanorreceptores los que nos van a dar precisamente esta percepción de sinestesia, es decir, de tu posición de tu cuerpo en el espacio. Y obviamente todo se va a unir en las astas posteriores, nos va a dar una fibra, o se van a unir, van a viajar estos estímulos, y vamos a ver que va a haber muchas interacciones a nivel del tallo cerebral, a nivel del tálamo, hipotálamo, del hipocampo, para discernir esa información, y ya sea que te manden a qué tipo de información o a qué tipo de estímulo se trate. A lo mejor es un estímulo térmico por quemadura por fuego, entonces vas a necesitar una respuesta motora. ¿Pero por qué? Porque tu cerebro o tu corteza motora frontal ya tiene percibida esa sensación de que es quemante, de que te está lastimando. Y de ahí pues va a venir una respuesta, en este caso de estiramiento, de relajación, para contraer o relajar el músculo, dependiendo de la situación. Pero vean ustedes, vamos a tener receptores al tacto, vamos a tener receptores de presión, vamos a tener receptores al frío y al calor de temperatura. Entonces es muy importante esto porque son diferentes tipos de receptores. Vean ustedes la integración, eso es un poquito de lo que vemos. Recuerden ustedes, jóvenes, vamos a hablar más adelante cuando veamos dolor, de que primero vamos a tener, en respuesta vamos a tener un arco reflejo, pero después de ese arco reflejo, que esto es en microsegundos, en milisegundos, cuando tú ya estás estirando la mano, cuando tú ya estás, tú estás regresando la mano hacia atrás, ya tu cerebro percibió que te quemaste. El arco reflejo es una respuesta involuntaria rápida de protección antes de que llegue el estímulo per se al cerebro.
O sea, sé que cuando tú te das cuenta de que te quemaste, ya hasta el brazo se contrajo para evitar seguirse quemando. Así de rápido es el estímulo. Y es gracias a los arcos reflejos, que es un mecanismo de defensa inespecífico del cerebro para defenderse ante las agresiones, ya sea térmicas, químicas, mecánicas, de todo tipo. Uh-huh. Y esto recuerden que tú puedes tener, por ejemplo, algunas personas, algunos pacientes pueden tener sección medular, pero el arco reflejo puede estar todavía conservado. Entonces algunas van a tener movimientos involuntarios, ya no coordinados, pero finalmente van a estar presentes esos movimientos. Los famosos reflejos clínicos. El rotuliano, que es el más famoso de ellos, que es el que le pegas con el martillito a la rótula del paciente. Al tendón rotuliano, más que nada. Tenemos más reflejos, el tendón de Aquiles, que tú cuando percutes sobre el tendón de Aquiles, el bicipital, el tricipital, el estilo radial, el macetero. Entonces, existen una infinidad de reflejos, de arcos reflejos miotácticos, que así se llaman, que son precisamente mecanismos de defensa o de protección que tienen, en este caso, las extremidades, pero es involuntario. Pero vean ustedes toda la integración. Aquí está el arco reflejo primero y posteriormente el sistema integrativo hacia las fibras del mesencéfalo y de ahí hacia lo que es tálamo, hipotálamo, sistema límbico en ocasiones y ya obviamente la corteza cerebral. Todo dependerá del estímulo que esté manejando. A lo mejor es un estímulo tibiecito, estás con tu pareja o tu parejo, como ya se gusten llamar actualmente, estás tomando un café y entonces empieza que te roza el dorso de la mano y sientes una sensación tibiecita, cálida, suave. Entonces es un estímulo táctil, pero en el contexto de que estás con una pareja o estás con la persona querida o amada o deseada, pues obviamente ese contexto te va a dar la sensación, va a viajar de tal manera que va a llegar, por ejemplo, al sistema límbico y al sistema talámico, que en donde se van a guardar o se van a discernir esos recuerdos o esa memoria táctil, placentera también, y obviamente pues va a quedar guardada como algo agradable. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si esa misma temperatura ahora estás calentando un poco de agua y la percibes? No vas a sentir que es una sensación agradable, aunque sea la misma temperatura. Tú vas a percibir que el agua está caliente y está tibiecita, pero finalmente es agua. Está a 36, 37 grados, la consistencia del agua que es líquida, también la vas a guardar tú y obviamente en el contexto que te rodea, pues es distinto. Entonces, aunque sea la misma percepción térmica, el mismo grado de temperatura, obviamente el resto del entorno es lo que te va a marcar la diferencia y es como te va a guardar toda esa información en el cerebro. Finalmente, todas estas vías, espinotalámico lateral, la espinotalámico ventral, todos este tipo de vías, a final de cuentas van a enviar, o por aquí va a viajar en este caso, la vía espinotalámica va a viajar el dolor y la siempre van a ir de si ustedes ahorita agarran y se rozan con la punta de los dedos el dorso de su mano, no se me va a emocionar, así se siente. Pero si ustedes empiezan a presionar un poquito su dorso de la mano, se van a dar cuenta que la percepción cambia. Pero ambos tipos
dinámico. Esto es muy importante porque entonces el nervio cerebral o la parte central. Recuerden ustedes, si ya llevamos su anatomía, recuerden el cuerpo calloso es una estructura anatómica que es donde se encuentran unidos los hemisferios cerebrales. Por ahí pasan las fibras de las neuronas intercalándose o intercambiándose de derecha a izquierda y viceversa. Muy importante, algunos estudios dicen que las comunicaciones del cuerpo calloso o neuronales a través del cuerpo calloso son más numerosas en las mujeres que en los hombres. De ahí que por eso las mujercitas en movimientos finos de las manos sean mucho más hábiles y mucho más rápidas que los hombres. Los hombres en movimientos finos, pequeños, como el tratar de insertar el hilo en una aguja, nos cuesta más trabajo, mientras que las mujeres tienen más facilidad para hacer ese tipo de movimiento. Ese es el movimiento más fino que puede hacer el ser humano, el de insertar un hilo en una aguja. Aprovechando esta situación, por ejemplo, en muchas empresas, sobre todo las maquiladoras de aparatos electrodomésticos, en sus líneas de montaje tienen mucho a mujeres, más que a hombres. A la hora de montar transistores, a la hora de montar microchips o todas esas partes que son pequeñas, la habilidad motriz de la mujer es mucho más ventajosa que la del hombre. Entonces, ellas tienen más habilidad para cuestiones más pequeñas. Y si ustedes van a esa misma fábrica donde se ensamblan aparatos, pero van en el área de empaquetado, ya para cerrar los embalajes de los aparatos, se van a dar cuenta que ahí son puros hombres. Que ahí lo que hacen es que meten las televisiones, meten los radios, ya en cajas grandes y ya nomás cierran. Y lo hacen más rápido que las mujeres. ¿Por qué? Porque los movimientos de los hombres son más grandes, más toscos, más, pues diría un maestro mío también de neurología, más brutos. Entonces, los movimientos son más toscos, más grandes, y por eso esos movimientos grandes pueden ser hechos más fácilmente por hombres, mientras que los movimientos más finos, más detallados, son hechos por mujeres. Pero precisamente la explicación da toda esta interconexión de neuronas que existe en el cuerpo calloso. Obviamente, tenemos los ventrículos laterales, este es el hueco que les comentaba donde se produce el líquido cefalorraquídeo, que hablaremos un poquito más de él adelante. El orificio de Monroe, que es donde se produce el líquido cefalorraquídeo, y por aquí viaja al tercer ventrículo, que es esta zona, y luego viene el acueducto de Silvio, que es esta zona, hacia el cuarto ventrículo. Del cuarto ventrículo sale lo que es la circulación cerebroespinal y ya sigue su camino. Esta estructura aquí nos permite ver el cuerpo calloso, aquí nos permite ver al tálamo, al hipotálamo, por aquí vendría estando los cuerpos mamilares. Aquí tenemos al puente mesencefálico, aquí tenemos al cerebelo, lo que son el lóbulo derecho, izquierdo, que recuerden, tiene 3 lóbulos, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y el lóbulo medio. Filogenéticamente hablando, hablamos de arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. En esta zona que estoy marcando, vamos a ver todo esto más adelante, es una zona muy importante de regulación de todos los estímulos que llegan al cerebro. Todos los estímulos, ya sean físicos, químicos, térmicos, mecánicos, todo lo que físicamente podamos percibir, aquí va a llegar y van a ser codificados, pero también junto con las emociones. Es decir, si te dan un golpe en la cara, pero te lo dio, por ejemplo, no sé, un ser querido, tu novio, tu novia, tu pareja, pues obviamente te vas a sentir ofendido, te vas a sentir lastimado, aparte en lo físico, en lo emocional. Pero si este mismo golpe te lo diera, no sé, en la calle, algún vecino, ni vecino, sino simplemente un pleito callejero, que te dieran la misma cachetada, oye, espera, mi hijo de tu madre, ¿no? O sea, así le vamos los dos. Es el mismo golpe, pero diferente contexto. Entonces, es lo que va a hacer. Entonces, esta zona, el tallo cerebral, junto con lo que es el mesencéfalo, con lo que es tálamo, hipotálamo, lo que es el sistema límbico en general, van a estar encargadas también de las emociones. Entonces, recuerden, nuestros recuerdos están formados por percepciones, que es precisamente dolor,
calor, temperatura, vibración, todo lo físico, más emociones, ira, enojo, tristeza, alegría, melancolía, apatía, todas las emociones que ustedes perciban y quieran ponerles, esos dos elementos, percepciones y emociones, van a formar recuerdos. Y así es como se guardan nuestras vivencias en el cerebro, a base de recuerdos. Si yo ahorita en este momento les digo a ustedes, piensen en un perro, van a pensar en un perro. O sea, inmediatamente ustedes ya evocaron, ya recordaron un perro. Pero si yo les digo, piensen cómo huele un perro cuando se moja, inmediatamente ustedes ya empiezan a evocar, primero, un recuerdo visual, tu perro. Luego empieza a evocar un recuerdo olfatorio, cómo huele ese perro. ¿Sí? Y luego si te digo, recuerda cómo ladraba tu perro favorito, empiezas a evocar y ahora ya tienes un recuerdo sonoro en tu cabeza. Tú lo estás escuchando, aunque todos los demás estén en silencio y no digan nada, en tu cabecita, en tu psique, tú ya estás evocando a un perro mojado, cómo huele y cómo se oye cuando ladra. Entonces vean ustedes que esos recuerdos están evocados de vivencias, de sentimientos, de percepciones y emociones para que queden guardados a final de cuentas, insisto, como recuerdos. Entonces, pero esta parte es la encargada de codificar tanto percepciones como emociones. Vamos a hablar de ellos más adelante. Es que sí, refrescar el agua es importante porque sí, hablando se reseca mucho. Vean ustedes, jóvenes, el tallo cerebral, vamos a hablar ya de algunas estructuras anatómicas. Esa estructura es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí es un centro, vamos a decirlo así, si lo ponemos en términos de carreteras, es un distribuidor. Recuerden ustedes que un distribuidor vial en este caso, bueno, no en este caso del tallo, sino el ejemplo o el símil. Un distribuidor vial son muchas entradas y muchas salidas que tú vas a entrar por un lado y sales dirigiéndote a otro. Lo mismo pasa acá. Llegan muchos estímulos nerviosos a través de la médula oblonga. Esta médula oblonga va a distribuir a estos estímulos sobre la vía piramidal, ya sea entrecruzada o los ligamentos, las vías cruzadas. Obviamente todo va a llegar hasta arriba, lo que viene siendo al tálamo, hipotálamo, y se van a percibir las emociones y los sentimientos y las percepciones, van a ser codificadas acá y va a guardarse en tu cerebro. Ahí se guardan en forma de recuerdos. Pero si esos recuerdos requieren una respuesta motora de tu parte, entonces van a viajar esos estímulos de regreso y van a llegar a lo que es al tallo encefálico. Y si nos vamos un poquito más específicamente sobre la médula oblonga, entre lo que es el surco del mesencéfalo y la médula oblonga, vamos a ver que están las raíces emergentes de varios pares craneales. Le llamamos pares craneales porque obviamente van de dos, tanto derecho como izquierdo, y nos van a inervar ya sea musculatura estriada o musculatura lisa, como por ejemplo en el caso del vago. Nos van a dar respuestas de tipo motor o sensitivo o sensorial, y todo eso se traduce a final de cuentas ya en la clínica o en nuestra vida diaria en los pares craneales. Vean ustedes, jóvenes, tenemos los pares craneales, el tercero, cuarto y sexto par, en este caso el sexto par, que es el nervio aductor del ojo. Tenemos el nervio hipogloso, que es el doceavo par. Está en desorden, lo estoy poniendo en base a lo que están poniendo en el esquema. El nervio accesorio, el onceavo par, vean su emergencia de dónde es, sino al lateral a lo que son las pirámides en la médula oblonga. Vean el nervio vago, su emergencia es en la parte lateral de la médula oblonga. Este es el origen, como dicen los anatomistas, el origen anatómico o el origen aparente. El origen real está más adentro, en los núcleos ventrales, dorsales, laterales
del mesencéfalo, de la médula oblonga. Pero finalmente, el origen anatómico aparente es esto que estamos viendo en el surco mesencefálico y de la médula oblonga del séptimo par. Tenemos la raíz sensitiva del trigémino del quinto par y tenemos la raíz motora del quinto par, que es un nervio mixto también, vean, está saliendo del mesencéfalo, mesencéfalo, del nervio toclearo patético, el cuarto par craneal, que obviamente nos va a dar la mirada característica a la hora de la movilización de los ojos. El tercer par craneal, el motor ocular común, ¿sí? Vean ustedes, los únicos nervios que no salen del mesencéfalo es el segundo par, el segundo nervio craneal, que es el óptico, que ese viene directamente, lo vamos a ver el día de mañana, viene directamente de lo que es los ojos, llega a lo que es al quiasma óptico y de ahí se va hacia atrás, pero no sale, en realidad llega. Y el primer par craneal, que es el olfatorio, que ese, recuerde, viene de los bulbillos olfatorios o las cintillas olfatorias, y va corriendo en paralelo y llega hacia lo que va directamente a los tubérculos cuadrigéminos. Y aquí es donde se percibe el olor, pero no llega a lo que es más abajo. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué característica tiene estos nervios de acá? Todos estos nervios tienen una característica muy particular. Tú puedes vivir sin olfato. De hecho, evolutivamente hablando, el olfato en el ser humano es un órgano que no desaparece, pero tampoco ha evolucionado más. A diferencia, por ejemplo, de los perros y los mamíferos cuadrúpedos, en donde el olfato está muy bien desarrollado porque ellos se tienen que relacionar con el olfato, el ejemplo de los perros, nosotros tenemos otros elementos o otras percepciones, otros elementos para poder percibir nuestro entorno. Tenemos la vista, tenemos el oído, tenemos el tacto y tenemos el gusto. Y el olfato ya no lo utilizamos tanto para relacionarnos en el espacio, con los demás. Pero sí existe, doctores, todavía se puede utilizar el olfato. Y de hecho, todos nosotros lo utilizamos todos los días para relacionarnos. El único problema es que ustedes ya no lo utilizamos, pero existe. Y ahí les va el ejemplo, doctores. Jóvenes doctores, jóvenes doctoras, ¿quién de ustedes no ha sentido el amor a primera vista? Creo que todos lo hemos sentido. En donde vemos a una persona y dices, híjole, esa chica tiene un no sé qué sé yo. Pero ni le he hablado, no la conozco, pero me gusta. O ese chico me atrae, me llama la atención. Pero no le hablo, ni siquiera sé su nombre, es nuevo en la escuela, es nuevo en el salón. Pero tiene un no sé qué sé yo. Si ustedes recuerdan por ahí, jóvenes, tuvieron que haberles hablado de las famosas ferormonas. Cuando vieron endocrinología, les tuvieron que haber hablado de las famosas ferormonas. Las ferormonas son moléculas aéreas, porque son muy ligeras, que viajan a través del aire, que todos emitimos y que nuestro olfato tiene receptores específicos para esas ferormonas. De ahí que, por ejemplo, cuando pasa una persona y tú dices, chin, me enamoré de primera vista, no fue la vista, fue tu olfato. ¿Por qué? Porque las ferormonas de esa persona, tú tienes receptores específicos de esa persona. ¿Sí? Por eso, hay personas que te atraen y hay personas que ni a trancazos, ni a, como dice el dicho, ni a zapatos, ni a fuerza ni los zapatos. Así pasa. Las ferormonas son una de las sustancias responsables de la atracción, del primer momento de atracción. Y como dicen los que han estudiado este fenómeno, es el flechazo a primera vista. Entonces, no es amor a primera vista, es amor al primer olfatear. Porque lo oliste. Véanlo ustedes, jóvenes, cuando ustedes llegan a sus cuartos, ahorita que están en casa,
Vean ustedes que entran ustedes a su propio cuarto y están tranquilamente, ya tiene 4 o 5 días ahí, tu ropa botada, tus calcetines que se paran solitos, tus pantalones que tienen tienes un mes con el mismo pantalón, como una canción de los años 80, tus playeras o tus blusas ahí todas botadas y sudadas. De momento tienes un cuarto hecho una asquerosidad, como dice mi mamá. Pero tú estás viviendo ahí, sales y entras como si nada. Pero si llega tu mamá y entra, va a decir, huele inmundicia. Y sí es cierto, porque huele horrible toda la mezcla de olores. Pero tú ya te habituaste sobre todo a tu propio olor. Tú no te hueles, tú no te percibes el olor, pero todos los demás sí lo huelen. ¿Por qué? Porque al tener de momento, al tener esos receptores, tu mismo olfato te va habituando a esas feromonas. Pero los demás no. Por eso cuando entramos y olemos feo, dije, ay, esto. Entonces, eso es lo que pasa. Evolutivamente hablando, ya vamos como que dejando a un lado el olfato. Y los ojos. Tú puedes vivir sin olfato. Hay mucha gente, y ahorita con el coronavirus, la gente tiene anosmia, pero sigue haciendo su vida normal. Es decir, ya quedó con secuelas de esa anosmia y sigue viviendo normal. No pasa nada, más que ya no huelen. Tú puedes tener una vista adecuada, perfecta, pero sin embargo llegas a tener algún accidente y por alguna circunstancia te dañas irreversiblemente los ojos, pues evidentemente ya quedas ciego. Pero sin embargo, sigues vivo. Pero vean ustedes estos nervios, ¿pero por qué? Porque tanto el primer y el segundo par no se meten ni al tallo cerebral, ni al mesencéfalo, ni al tálamo, ni al hipotálamo, sino ellos caen directo a unas estructuras llamadas pedículos cerebrales y de ahí pues se van para adentro. Pero vean ustedes, sobre todo estos nervios craneales están sobre lo que es el surco de la médula oblongada y del mesencéfalo y están en lo que es la médula oblongada, en la decusación de las pirámides. ¿Qué tiene en común esta zona? Esta zona están todos los centros vitales de nuestro cuerpo, de temperatura, de presión, de regulación de la respiración, de la regulación del latido cardíaco. Luego, entonces, es una estructura de alta vitalidad. De esa estructura depende que estemos vivos desde el punto de vista vegetativo. ¿Me escuchan, doctores? Sí, doctor. Sí, sí. Sí, doctor, no. Sí, Muy bien. sí, Entonces, de esta estructura, vamos a ver más adelante, aquí están los núcleos de la vida, en todo lo que es el mesencéfalo y médula espinal, médula oblonga, toda esta zona. Entonces, todo esto se encuentra en los centros vitales, se encuentra el centro de la regulación del sueño vigilia, se encuentra lo que es la temperatura corporal, se encuentra lo que es los núcleos neumotáxicos y de respiración, se encuentra el regulador del latido cardíaco. Entonces, son centros vitales. Entonces, tienen funciones vegetativas, pero también tenemos funciones de percepción, porque recuerden que los pares craneales nos ayudan a percibir nuestra realidad, nuestro entorno, percibir temperatura, dolor, percibir cuando una caricia es sincera en el contexto de un noviazgo, percibir cuando te estás quemando, por ejemplo, te queda el agua caliente en la cara de la regadera. O sea, todo esto nos ayuda a percibir nuestro entorno, pero también esta zona están los centros reguladores vegetativos de nuestra vida. Lo demás acá arriba son recuerdos, es información, pero en sí, lo que te mantiene vivo desde el punto de vista vegetativo es esto. Entonces vean ustedes, jóvenes, filogenéticamente hablando, si ustedes empiezan a estudiar las funciones cerebrales desde el punto de vista evolutivo, vamos a ver que de abajo para arriba, que es la parte más primitiva de nuestro cerebro, tiene solamente
actividades básicamente de tipo vegetativas. Vean ustedes, control de los movimientos del ojo, movimientos de cabeza, capacidad para deglutir, latido del corazón, respiración y actividad visceral. O sea, es lo más vegetativo, lo más primitivo en cuestión evolutiva. Si nos vamos a lo que es al puente mesencefálico, vamos a ver que hay regulación motora, información sensitiva de la cara, control facial, masticación, movimientos de los ojos, o sea, la lateralización y lo que es el parpadeo. Si ustedes se dan cuenta, esto ya empieza a ser un poquito más evolutivo, ya empezamos como que a mejorar, a enriquecernos. Y si ustedes se van al mesencéfalo, movimiento de los ojos, reflejo de la luz, orientación y estado de conciencia, es decir, si estamos despiertos o si nuestro cuerpo interpreta que estamos dormidos. Entonces, el que tú tengas ya un estado de conciencia ya habla de una integración mucho más evolutiva. Entonces, filogenéticamente hablando, así es como va evolucionando el tallo cerebral. Vamos a volver a retomar un poquito más adelante el tallo cerebral, jóvenes. Aquí vamos un poquito más rápido porque esta es la parte, es pesadita, es interesante pero es pesada. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de cada uno de los lóbulos cerebrales en general. Vamos a ir definiendo cada parte del cerebro, del primero de los lóbulos y después nos vamos a lo que es el tallo o lo que es la parte central. Cerebelo, y vamos a terminar el día de hoy con lo que es bueno, de hecho no vamos a terminar hoy, pues vamos a seguir básicamente con lo que es el líquido cefalorraquídeo y después vamos a dar ahora sí, una revisión un poquito rápida de dos conceptos muy interesantes, al menos a mí se me hacen interesantes. El por qué dormimos y por qué despertamos y clásicamente el dolor. Es lo que vamos a hablar ya para finalizar el día de hoy. Entonces vámonos rápido, jóvenes. Este es un esquema de lo que es el cerebro, sistema nervioso central. Básicamente lo que nos está representando son los lóbulos hemisféricos, bueno, los lóbulos cerebrales, las áreas frontales, las áreas motoras primarias, las zonas somestésicas, el lóbulo temporal occipital, y si se dan cuenta, jóvenes, cada lóbulo en general está representado con su función, Entonces vamos a ver que la parte inferior y frontal es el área olfatoria, por ejemplo. En el lóbulo, lo que es temporal, sobre todo en el cíngulo, vamos a ver que es una zona de asociación auditiva, es decir, todos los recuerdos auditivos que tú tengas se van a asociar en esta zona. El área auditiva primaria, que es donde tú reconoces el sonido, reconoces que está ladrando un perro. Pero si yo te pregunto cómo ladra un perro, tú vas a echar mano de esto. Y cómo ladra un perro que está mojado, vas a echar mano de esto y vas a echar mano de esta zona. Y si cómo ladra un perro mojado y cómo huele un perro mojado, vas a echar mano de esta zona para integrar todo ese recuerdo. ¿Sí? Si yo te digo cómo ladra un perro café mojado, vas a echar mano de tu área olfatoria, de tu área auditiva y de tu área visual, sobre todo la área de asociación. La área visual primaria es donde llega de primera instancia y ya es donde se percibe el estímulo visual en este momento. Aquí es donde llega primero y en esta zona es donde se guarda ese estímulo visual. Entonces, a todo esto, jóvenes, a lo que es el raciocinio, el lenguaje, el pensamiento abstracto, todo eso le llamamos funciones cerebrales superiores. Mal llamado, bueno, no sé si bien o mal llamado, porque no puedo decir que un perro razone, no te puedo decir que un perro sienta o perciba como nosotros percibimos, que tenga recuerdos, que tenga emociones y hasta sentimientos. En lo personal, creo yo que sí tienen cierto grado de sentimiento y cierto grado de recuerdos. Porque si han visto ustedes, tal vez ustedes en internet hayan visto que hay perros, ponen videos de perros que están durmiendo y de repente empiezan como a patalear, como si estuvieran corriendo. Si los han visto, qué bueno, jóvenes. Eso los fisiólogos dicen que es la prueba contundente de que los perros sueñan.
porque el perro está haciendo los movimientos como si estuviera corriendo, aunque en ese momento está acostado, está echado, pero simula que está corriendo. Entonces, los fisiólogos consideran que cuando vemos esos movimientos del perro no es que esté convulsionando, sino que el perro está soñando que está corriendo. Y tal vez ustedes lo hayan visto con sus propios perros. Pongo el ejemplo de los perros porque tengo aquí yo 2 perros y son con los que yo he aprendido muchísimo, muchas cosas. Entonces, jóvenes, sigamos. Obviamente, si hablamos a nivel general de lo que es el cerebro, vamos a ver que tenemos la corteza, cuerpo calloso, las estructuras que hemos hablado, el diencéfalo, que es una parte intermedia, que está formado por el tálamo, la epífisis, el hipotálamo, y el tronco encefálico, que ya es más abajo, ¿sí? En donde vemos que tenemos la protuberancia, el bulbo raquídeo, médula oblonga, y el cerebelo. Que déjenme decirles, jóvenes, que desde el punto de vista evolutivo, como seres vivos, lo primero que se formó a nivel neuronal fue el cerebelo. El cerebelo fue nuestro primer cerebro primitivo. No más que en la evolución humana, ya específicamente en la evolución primero de los reptiles, posteriormente de mamíferos, porque así fue la secuencia evolutiva de los seres vivos. Primero fueron los reptiles, luego los mamíferos y en último nosotros. Entonces, nosotros empezamos a tener una evolución más sofisticada en relación a la materia gris, a la materia blanca y a lo que vendría siendo propiamente el cerebro. Pero sin embargo, lo que fue el tallo cerebral fue nuestro cerebro intermedio. Recuerda mucho a esas etapas evolutivas en donde los seres primitivos tenían que luchar para sobrevivir, en donde tenía que haber una lucha intensa, realmente era la ley de la sobrevivencia. Pero ya con el cerebro, o lo que es el neocerebro, en teoría ya tenemos un pensamiento, un razonamiento y un lenguaje que podemos utilizar pues para resolver nuestros problemas. Pero todo esto nos recuerda a un proceso evolutivo de miles de años. Evidentemente, si nosotros desmenuzáramos el cerebro de una manera tridimensional, ojalá y tuvieran clases de anatomía macroscópica para que viéramos todo eso en detalle, pues veríamos muchas estructuras. Obviamente el lóbulo derecho, izquierdo, tendríamos al sistema límbico, al tálamo, al hipotálamo, a lo que es el tallo cerebral en general con sus diferentes estructuras, y el cerebelo en la parte posterior y en la parte inferior. Como quien dice, hasta atrás y hasta abajo. Algunos datos, jóvenes, hablando ya propiamente de lo que es el encéfalo, se calcula que el tamaño en las mujeres es de 1.130 centímetros cúbicos, algo así como litro 1.130 centímetros cúbicos, o litro 135 centímetros de litro. Y en las mujeres, bueno, eso es en las mujeres, en hombres es un poquito más grande, 1.260 centímetros cúbicos, o sea, litro y cuarto prácticamente. Pero ojo, chicos, chicas, esa es una diferencia solamente desde el punto de vista anatómico. Otra diferencia anatómica, como les comentaba, es que en el cuerpo calloso las mujeres tienen más interconexiones que los hombres, pero no hace ninguna diferencia entre hombre y mujer, nada más es anatómico. Los dos tenemos la misma capacidad de raciocinio, la misma capacidad de percepción, los mismos mecanismos. Anatómicamente hablando, pues es la diferencia nada más, pero ninguno hace mejor a uno que al otro. Los dos son exactamente iguales. Que sí hay una diferencia hormonal significativa en el cerebro femenino, totalmente de acuerdo. El cerebro femenino, aparte de tener los neurotransmisores que ya vimos, también obedece o percibe o tiene estímulos de las hormonas femeninas, es decir, del estrógeno, de la progesterona y de la estradiol. Y ustedes dirán, ¿y eso cómo, doctor? Ah, muy sencillo. Vean ustedes, jovencitas, doctoras, los estados de ánimo que llegan a tener ustedes durante diferente etapa de su ciclo menstrual. Hay momentos en que a veces no quieren ver a sus parejas y a nadie, ni prácticamente nos andan botando,
Hay momentos en que se sienten lábiles, muy débiles emocionalmente hablando, que quisieran un abrazo y nada más con un abrazo de momento se transforma el mundo, porque la verdad, un abrazo dado en el momento cambia el mundo, como también te provoca ira, o también te provoca enojo y ni siquiera sabes por qué o con quién estás enojada. Y uno como hombre se les queda bien y diciendo, ya empezamos. Pero es precisamente eso, no es culpa de ustedes, per se. La verdad es que si tuviéramos que echarle la culpa a alguien, sería a los ovarios, pero echémosle la culpa desde el punto de vista fisiológico, es decir, las hormonas juegan un papel importante en la estimulación del cerebro femenino. El cerebro masculino es más, vamos a llamarlo así, práctico. Como nomás ahí tiene el estímulo hormonal de la testosterona, pues nada más es un solo estímulo. Mientras que la mujer tiene 3. Estradiol, estrógeno. No sé si alguien, haya alguna mamá en estos momentos en la clase, me refiero de las alumnas. A lo mejor ahorita hasta su mamá o sus papás están escuchando la clase, qué bueno, si les interesa, me da mucho gusto que estén en ese sentido, pero es gracias a la progesterona que te sale el amor maternal, o que las mujeres tienen esa percepción llamada amor maternal, cosa que el estrógeno y estradiol no te dan. Estradiol y estrógenos básicamente te dan los caracteres y el deseo sexual, mientras que la progesterona, aparte de los cambios fisiológicos que tiene a nivel glandular y cuerpo en general, la progesterona estimula mucho ese amor maternal, sobre todo cuando estamos en las primeras semanas de recién nacido un bebé. Si a ese bebé le agregamos el contexto de que a lo mejor viene en una familia que es deseado, en donde sí fue buscado este bebé, en donde es recibido con amor y cariño, pues puta. La verdad es que también junto con tus endorfinas, esta mujer se va a sentir realizada, plena y satisfecha.